Seguimos con la serie de mortificar el pecado. Y una de las claves importantes para mortificar el pecado es el reconocer la realidad de los dos reinos. Los dos reinos en mí. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Para yo poder hacer morir lo terrenal en mí, yo tengo que reconocer que hay dos reinos en mí que están luchando. Uno con mayor poder que el otro, pero están luchando. Ninguno baja la guardia. Si yo no sé eso, voy a estar en Belén con los pastores. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25. Queremos informar que esta noche también va a predicar nuestro hermano Omar. Oren por él para que vengamos todos a escuchar la palabra de Dios. Gálatas 5, 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Oh Padre, henos aquí delante de tu palabra, y cuán faltos estamos delante de tu presencia. Todos nosotros somos una fábrica de ídolos que siempre están alimentando esos deseos de la carne, esos deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Gracias por Jesucristo, gracias porque en rumbo a nuestra condición indiferente, Él tuvo compasión de nosotros y nos guió hacia la cruz. Padre, que ese mismo Espíritu que nos hizo ver nuestro pecado, nos siga viendo el horror de lo malo de lo que hacemos, de los ídolos que tenemos, de los deseos de nuestro corazón que nos alejan de Cristo, para que corramos hacia Él y nos lavemos en la sangre carmesí. Gracias, Señor. Háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Hoy es un día histórico, no porque comienza la primavera, sino que pasa algo que no había pasado en hace muchos años. Hoy, después de 88 años, un presidente de Estados Unidos visita a Cuba. Ya es el segundo en toda la historia. No había venido ningún presidente salvo él y otro anterior. Y en esa situación, hace pocos meses, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre esos dos gobiernos. Así que Obama va hoy a Cuba a tratar de seguir abundando, cimentando, adelantando que esas relaciones que estuvieron deterioradas y que se rompieron por el año 1959-61, cuando debido a la Revolución Cubana, que fue en el 59, y el cambio hacia el socialismo,
Estados Unidos rompió las relaciones con Cuba. Así que usted está para la historia. Si usted quiere, con una bandera cubana y americana, tómese una foto, porque le van a preguntar si Cristo no ha venido de este día y de este hecho histórico. Es un hecho que no va a tener ninguna comparación con otros. El Rey de Reyes, así como pasó en esta relación, nosotros rompimos relaciones con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ese tiempo duró en que estábamos desobedeciendo lo que Él nos decía. Y el Rey de Reyes vino y rompió ese hielo en nuestras relaciones cuando vino a esta tierra y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando vino a esta tierra y murió en una cruz, esas relaciones comenzaron a restablecerse, pero Dios no se quedó en ese punto. No solamente abrió el espacio para que las relaciones pudieran darse entre los hombres y Él, sino que Él quiere de una manera especial que esas relaciones estén avivadas, estén hechas de tal manera que Él tiene que involucrarse personalmente, entrando con su Espíritu Divino en medio de nosotros, y tratar de destruir esos enemigos que están dentro, esos enemigos que están contra su persona, esos enemigos que no quieren que Él sea el que tenga el control sobre nuestra vida. Y el apóstol Pablo escribió una carta a los Gálatas, hermanos que habían desviado de la sincera fidelidad a Cristo por abrazar un legalismo, una especie de fariseísmo, donde querían a Cristo más otra cosa para tratar de ganarme el favor de Dios. Y Pablo lo llama otro evangelio en el capítulo 1. Y ese legalismo producía otro extremo, que era el libertinismo o el libertinaje, al querer vivir a Dios o tener a Dios a mi manera. Y Dios dice en su palabra que ni el legalismo, querer comprar la salvación por obras, ni el libertinaje, querer vivir a mi manera, es lo que Dios aprueba, sino el evangelio de la libertad en y por medio de Cristo, a través de su Espíritu. Todo el libro de Gálatas es eso lo que nos quiere explicar. Es Jesucristo lo único que se necesita a través de su Santo Espíritu. Y aquí yo pregunto, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Estás queriendo ganarte el favor de Dios porque estás ponchando todos los domingos en la mañana aquí? ¿O porque estás repartiendo tratados? ¿O porque estás haciendo esto? ¿Estás cantando en el coro? ¿O estás predicando? ¿O estás haciendo cualquier otro tipo de cosas? Espero que ninguna de esas sea, ni tampoco vivir a tu manera, sino un vivir por el Espíritu. Pero para nosotros hacer morir lo terrenal en nosotros, tenemos que estar conscientes de que hay dos reinos dentro de nuestro ser. Hay dos reinos, uno que ha sido crucificado con sus pasiones y deseos, que está de todas maneras queriendo asomar como la mala hierba todos los días y queriendo retirarnos y hacernos alejar de nuestra sincera fidelidad a Jesucristo. Así que lo primero que yo quiero ver en esta mañana es la realidad de los dos reinos en conflicto que presenta aquí el apóstol Pablo. Vayan conmigo el versículo 16 y 17 del capítulo 5. Él dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En algunas traducciones está afirmando eso, como indicando que realmente para nosotros no satisfacer los deseos de la carne, el único remedio, como vamos a decir al final, es andar en el Espíritu. No se puede andar en la mitad. No se puede decir, mira, yo estoy de cristiano, pero estoy en pausa. No, o tú estás andando en el Espíritu o tú estás andando en la carne. No se puede, no hay término medio. Y Dios sabe eso, y es la manera en la cual nos quiere hacer presentar.
Y nosotros vemos la realidad de esos reinos en conflicto en el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren. Cada cristiano enfrenta la realidad de dos reinos en conflicto, de dos reinos opuestos entre sí. El reino de Satanás, que utiliza nuestro sistema opuesto a Dios, el Huáscar, que no quiere hacer lo que Dios le agrada. El nombre que tú tengas en base a eso, ponte el nombre tuyo. Ese está dentro de tu ser, que se llama carne. No estamos hablando de esto. Cuando la Biblia habla de carne, en ese sentido, no está hablando de el cuerpo humano. Está hablando de ese sistema opuesto a Dios que utiliza a los miembros tuyos para actuar y para oponerse a Dios. Así que ese se le llama, en otras palabras, el pecado remanente, el viejo hombre. Se le llama como muchas formas, pero en todos es aquella parte tuya que no quiere agradar a Dios. Está ese reino y está el reino gobernado por el Espíritu Santo, y los dos están en tu corazón. Si vemos, como dice el versículo 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, están en enemistad. Chris Luggard, en su libro El enemigo que llevamos dentro, dice: los creyentes son los únicos que hallan la ley del pecado en operación dentro de ellos, como dice Romanos. Los incrédulos no lo pueden sentir. La ley del pecado, o sea, la carne, es un río temible que los arrastra y nunca descansa. Termina la cita. Es decir, que dentro de ti, si tú quieres tomar vacaciones o piensas que la situación... Yo no sé por qué que siempre están hablando de Cristo y siempre con una Biblia y siempre con una cosa. No hay que ser tan fanático. El problema es que hay dos reinos dentro de ti y no son neutrales. Si tú quieres seguir hablando de viajes espaciales y australes y hasta como hubo aquí un grupo de hermanos que creían hasta en platillos voladores, sigue creyendo todos los cuentos que tú quieras. A Satanás no le importa nada de eso que tú quieras. Tú vuélvete astral, todo lo que tú quieras. El problema es que tú tienes todos los días dos reinos que se están oponiendo dentro de ti. Y la Nueva Versión Internacional define los deseos de la carne como los de la naturaleza pecaminosa. Esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero no se puede tener un término medio, no. Cuando tú estás estudiando cálculo integral, hay dos reinos que se están oponiendo. Cuando tú estás enamorando a tu esposo o a tu esposa, hay dos reinos que se están oponiendo. Cuando tú estás comiendo y bebiendo, hay dos reinos que se están oponiendo. Y estos no están descansando. Ellos no toman la pausa de Semana Santa. Posiblemente te encuentren en el pueblo donde tú vayas, en el arroyo donde tú vayas, en el río donde tú vayas, porque son deseos que están dentro de ti, son deseos que están opuestos. Paul Tripp, en Instrumentos en las manos del Redentor, dice: Gálatas 5 nos llama a aferrarnos a dos realidades. La primera es la realidad día a día de la guerra con el corazón. La guerra entre el reino de Dios dentro de nosotros y el reino de la creación. Tengo que enfrentar la realidad del pecado que mora en mí y mi propensión, mi inclinación a correr detrás de los sustitutos de Dios. Y los sustitutos de Dios son enormes. Como dijimos, son los deseos del corazón. Los sustitutos de Dios puede ser mi familia. Los sustitutos de Dios puede ser mi tranquilidad, que nadie se meta conmigo. Los sustitutos de Dios pueden ser mi atención, que me reconozcan aquí en esta casa o en este barrio o en este lugar.
Los sustitutos de Dios pueden ser el placer. No puedo dejarme tranquilo, ver televisión, que no importa lo que yo quiera ver, quiero descansar el cerebro, quiero ir al mall de Agora, quiero ir al megacentro. Yo lo que quiero es que me dejen tranquilo. Y todo aquel que se meta con eso en mí va a tener problemas. Puede ser mis hormonas, puede ser, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, voy a coger lo que sea, no importa, y quien se meta conmigo tiene problemas también. El caso es cualquier cosa que quiera ocupar el lugar de Dios. ¿Ves, hermano? ¿Ves, hermana? Tenemos dos reinos, dos enemigos dentro de nosotros. O sea, el reino de Dios que está a favor de nosotros, que nos transformó, que plantó su tierra ahí. Pero hay un enemigo que quiere sacar cabeza en cada circunstancia que me está pasando. Dos realidades, dos que se oponen, cada uno con su rey y con su reino y su dominio, cada uno con su territorio en mi vida, que no es físico ni geográfico. Deseos que se han convertido en ídolos a veces, deseos que sean cosas normales que se oponen a mi sincera fidelidad a Cristo. Ese adversario, ese hombre viejo de pecado, esa corrupción, esa ley que aparece, como dice el Romanos 7:21, en mí cuando quiero hacer la voluntad de Dios. Y se revela tan fácilmente en cada detalle de mi vida. Pero yo no he sentido que hay tal lucha. Posiblemente que tú estás nadando tan a favor de la corriente que no has sentido lo que está pasando. Pero si tú eres un hijo de Dios, hay una lucha dentro de ti, una lucha en hacer lo que a Dios le agrada y una lucha en que estás viendo otro reino que quiere oponerse. Un reino que posiblemente fue alimentado por las costumbres que habían en mi casa. Un reino que fue alimentado por las maneras en que yo vi cómo se reaccionaba. Un reino que puede ser alimentado por tantas cosas, donde yo vi en un momento determinado que era en mi casa la mujer quien sacaba todos los deseos, quien llevaba el control de la casa, quien era que llevaba los pantalones en la casa, quien era que llevaba todos los oficios de la casa. Y en eso me enseñaron a recostarme, a sentirme a un lado, y mis deseos son completamente contrarios a lo que dice la palabra de Dios, pero yo me siento tan cómodo y tan tranquilo de estar en esa situación. Una situación donde yo vi en mi casa que la mujer no dejaba que ya llegara el momento que me aplastaran a mi mamá o a mi papá, y yo dije, eso no me va a pasar a mí ningún hombre me va a dominar, a mí ningún hombre se va a encargar de mi casa. Cuando yo vea el menor punto donde veo que de verdad quieren coger la situación y yo veo que el hombre se está recostando, ahí mismito cojo el timón de mi casa, comienzo a remar y que se vaya todo el mundo a donde quiera ir. Deseos contrarios a Dios, deseos que no agradan a Dios, deseos que se han convertido en ídolos del corazón. Y fácilmente combinan, muy fácilmente, con venir el domingo en la mañana y ponchar y volver a irme. Fácilmente. Porque no me piden ningún sacrificio. Porque no me piden negarme a mí mismo. Porque no me dicen que tome mi cruz cada día y siga. No. Esos dos reinos están dentro de mí. Y eso es la realidad que presenta Gálatas 5:17. Pero hay otra realidad que presenta Gálatas 5:17 y los pasajes que siguen. Parece obvio, ¿verdad? Los dos reinos, la intención de los dos reinos de imponerse. Hemos visto la realidad de los dos reinos en conflicto y ahora vemos la intención de los dos reinos de imponerse. Esos dos reinos no están tranquilos. Henderson dice, se oponen el uno al otro. Indican la intensidad de la lucha que dura toda la vida. ¿Qué batalla entre el querer y el obrar? Termina la cita. Es una batalla tan grande
que cuando inmediatamente nosotros, algunas veces hasta nos parece tan natural que ni siquiera nos hemos hecho la pregunta, ¿qué dice Dios acerca de esto? Preguntas como tan fáciles que nos hacemos como, ya yo tengo mi plan de Semana Santa, ni siquiera se lo he preguntado a Dios. El que se meta conmigo con eso va a tener problemas. ¿Tú te has preguntado si Dios quiere que tú vayas a donde tú piensas ir esta Semana Santa? Pero que va, eso ni siquiera se piensa. Es lo más natural, lo que siempre hemos hecho. Y ahí no hemos visto siquiera cuál de los reinos está empujando lo otro. Fíjense que todo lo que yo he dicho son cosas naturales, normales, e incluso de la creación. El hecho del tener reconocimiento dentro de mi familia o dentro de mi papá y dentro de mi mamá, cosas naturales. La idea de que ese esposo o esa mujer o ese novio o esa novia me pertenece y es solo mío, eso es normal y es natural. Esa idea de que esos son mis hijos y que yo tengo que mantenerlos y que esa es mi familia y yo tengo que ocuparme de eso, son cosas naturales y normales, pero se han convertido en ídolos. Hemos cerrado el puño cuando debimos habérselo soltado a Dios y debimos haber preguntado en primer lugar qué es lo que Dios quiere para nuestras propias vidas. No, los reinos se oponen entre sí y nosotros no se nos ha pasado ni siquiera por la mente la idea. ¿Qué dice Dios acerca respecto de eso? ¿No sientes la realidad de esos reinos? De esos deseos, deseos que batallan con tu alma, deseos desordenados, como dice 1 Pedro. A veces son deseos, yo no me puedo quedar, es natural. Lo más natural es que una persona no quiera quedarse solo, ni quiera quedarse sin casar. Alguien dice, nosotros lo sabemos, que las mujeres dicen de que de los 18 a los 21, la mujer dice que se va a casar con el que Dios quiera. De los 21 hasta los 25, 26, con el que Dios quiera. Y de ahí para allá, con el que sea. Lógico, le pintamos eso, lo ponemos un muchacho que trabaje o una muchacha. O sea, nadie le ha preguntado a Dios sobre eso. Deseos que se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Dice un autor, dos estilos de vida fundamentalmente moldeados, o sea, para nuestra entrega a la naturaleza pecaminosa o el amor abnegado por Cristo. Uno de los dos, o un amor abnegado. Dios no pasa un amor frío, indiferente, es un amor abnegado por Él. O por el otro lado, los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y nadie habló de ir a un burdel ni a un antro de prostitución, no es nada de eso. Pero que la mundanalidad nada tiene que ver con eso. Yo puedo ser tan mundano cuando le estoy diciendo a mi marido, ¿y quién tú te crees que tú eres? Fácilmente. O cuando le estoy diciendo a mi mujer, cállate que me tienes harto. Esta pequeña forma que cautiva de la dinámica de la guerra que se libra por dentro, la guerra por el control del corazón, de la carne y del espíritu. Ese deseo pecaminoso, Pablo lo llama la ley en mis miembros en Romanos 7:21, como la ley de la gravedad, una fuerza que hace que los objetos obedezcan su voluntad. Y Chris Lugar dice, cada impulso e inclinación en nosotros es una ley, el hambre es una ley, lo mismo que la sed, el impulso sexual y el temor, cada uno nos impele a cumplir sus demandas.
El pecado remanente obra de ese modo, incitando, amenazando y hasta intimidando. Pablo lo llama la ley para hacernos ver que es poderoso, incluso en la vida de los creyentes, que opera constantemente para conformarnos a su molde de maldad. Él intenta imponerse, al igual que el Espíritu de Dios. Termina la cita. Ese es el enemigo que llevamos dentro. Ese es el enemigo que tenemos que ponerle guarda. Ese es el enemigo que si le damos rienda va a querer hacer todas las cosas con la palabra. ¿Y qué tiene eso de malo? Formas donde hemos entendido que la piedad en una dama es en la modestia. Como dice 1 Pedro capítulo 3. Pero como siempre decimos, el problema no es el problema. Cuando me dicen, mira la falda corta de fulana, mira que sí o qué para ti, ese no es el problema. El problema es el corazón. Porque Dios dice que las mujeres deben ser conocidas por la discreción, la piedad, como se vestían las santas mujeres de Dios. Pero si el corazón no quiere conformarse a Dios, el problema, aunque tú le hables del ruedo, del océano, de lo que tú quieras, el problema no es el problema es el corazón que no quiere conformarse a las santas mujeres de Dios. Porque si no es así, me voy a quedar sin casarme, o no me va a mirar mi marido, o toda una serie de cosas. Nadie habló nada de eso. El problema es que no queremos hacer lo que Dios dice en su palabra. Así que esos deseos que están en nosotros, tratas de verlo en cualquier cosa de tu vida diaria y en sus manifestaciones. Para darle un ejemplo, te levantas y a veces te tumban de la cama y salen, ¿qué cosas? Explosiones de ira. Quieres coger primero el baño y organizar tu vida solo para tu beneficio y ambiciones egoístas. Que está también la contienda, que aparecen en Gálatas capítulo 5. Te quedas en el baño una hora, oídos sordos a los que te quieren empujar a que te muevas, idolatría. No haces el devocional atropellando a todo el mundo por llegar temprano, idolatría, pecado, pensando en mí solamente. Peleas con todo el mundo y descargas la culpa con aquel que no está pasando del algo, que me está tirando el carro, que yo le voy a tirar el carro también, y hay explosiones de ira. Te comes con los ojos al joven o a la joven que ha llegado, has llegado por la pornografía que ves como a un objeto sexual. Cuando ya tú estás en eso, tú estás mal, pero tú no te has dado cuenta todavía. Es decir, que usted ve cuando en los muñequitos, como el que está mirando solo, cuando tiene hambre una persona, cada vez que mira al otro, lo mira como un pollo horneado, ¿no, verdad? Eso le pasa al pornógrafo. No puede ver la sinceridad de una hermana, no puede verla, ya está sucio. Lo único que mira es todo lo que tiene que ver con pornografía, objeto sexual. O ese hombre está mal, pero no lo sabes, está muy mal. No ha pasado un día cuando alguna que otra forma has acabado con la reputación de alguien, o te has reído del comentario de alguien, has escuchado o aprobado el callar y destruir la reputación de las personas. Estás chismeando cosas por las cuales Cristo tuvo que venir a morir y Dios retiró su rostro. Y dice el versículo 21, y cosas semejantes a esas. Nos advierten que los que practican esto no verán el reino de Dios. ¿Te parece normal? No. Dios aborrece tanto esto que tuvo que enviar a Jesús. El Espíritu te cela y no quiere que tú participes de esas cosas. Y Satanás con la carne nos tienta. El enemigo que llevamos dentro, nuestro yo nos dice que habrá placer al pecar, nos quiere tentar. Te sentirás bien, te descargarás, no tendrás esa carga de enojo que te va a hacer mal. Tíraselo al otro, no importa.
y nos ocultará la tristeza y las consecuencias que el pecado nos tratará, como dice Thomas Brooks en Preciosos Remedios contra las acechanzas del diablo. No, hermano, cada reino quiere imponerse. Deja que sea el Espíritu de Dios con crucificar tu carne con pasiones y deseos. En penúltimo lugar, vamos a ver brevemente, porque no vamos a entrar en ella, las manifestaciones que aparecen del versículo 19 al 21. Cada una de estas manifestaciones es un fruto o un espino. Y Paul Tripp dice: estoy llamado a enfrentar mi duplicidad y mi idolatría. Y el hecho de que esta guerra es la dinámica interna más importante de la experiencia humana se libra en cada momento de sufrimiento y bendición. Lo que gobierne mi corazón moldeará la manera en que reaccione ante los momentos más tristes y más felices de la vida. Aunque estoy muy influenciado por mis experiencias pasadas y mi genética, lo que gobierne mi corazón determinará cómo respondo ante la vida. Se está librando una guerra que va más allá de las luchas humanas de la vida día a día. Por un lado está un Dios celoso, un Dios dador de una gracia que nos anhela. Él no descansará hasta que nuestros corazones sean completamente suyos. Él no negará el pacto que ha hecho de ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y en el otro lado está un enemigo certero que nos seduce con los atractivos de la creación. Nos va a hablar de la familia, de los hijos, de los novios, novia, prestigio, tranquilidad, reconocimiento. Él conoce nuestras debilidades muy bien. El enemigo de nuestras almas sabe que somos propensos a vagar, propensos a sustituir a Dios. Susurra en nuestros oídos la mentira de las mentiras, que la vida y la felicidad se puede encontrar fuera de Dios. Cuando empezamos a creer que las cosas creadas por Dios son las que nos van a dar vida, ese hombre es que me va a hacer sentir de verdad. Esa muchacha es que de verdad, pero es cristiano, yo no sé, pero me va a hacer sentir bien. Ya nos han engañado. Buscaremos y serviremos a la creación, a menudo inconscientes de nuestra idolatría. Yo necesito que se me respete, yo necesito un compañero, yo necesito tranquilidad, yo necesito sexo, yo necesito gozar, yo necesito disfrutar en Semana Santa. Cuando pasa esto, culparemos a la gente y a las situaciones por el caos y el conflicto resultantes, cuando en realidad son el fruto de nuestra idolatría. Y manifiestos son, hay 15 vicios en esa lista, no lo vamos, cada quien se busque en la lista. Hay mínimo uno de esos que usted tiene. Henderson dice, hay 15 vicios en esta lista. Los primeros 3 vicios son una desviación de la voluntad de Dios respecto al sexo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Esos son, mírenlo como frutos. Adulterio, pornografía o fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces, esos 3 son una desviación de la voluntad de Dios con respecto al sexo. Los siguientes son dioses falsos, son 2 relacionados con ello, idolatría y hechicería. Los 8 siguientes tienen que ver relacionados con pleitos y rivalidad, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y los 2 últimos indican abusos en la bebida o el dominio propio, borracheras, orgías y cosas semejantes. Lo que quiero destacar es que esos son el fruto de lo que un corazón tiene. Como nosotros dijimos en los mensajes anteriores, un corazón desleal chismea, un corazón orgulloso critica a los demás y se justifica a sí mismo.
Un corazón lleno de ambición egoísta destila envidia. Un corazón que odia difama. Un corazón temeroso habla palabras de ansiedad y angustia. Un corazón que teme a los hombres evita la confrontación o adula. Un corazón inseguro es jactancioso. Y un corazón ambicioso habla palabras de autopromoción. Y un corazón ingrato se queja y murmura. El problema es el corazón. Eso es el fruto. El problema es el corazón. Si por el Espíritu se hace morir lo terrenal, la manifestación será lo del otro reino que aparece en los versículos 22 al 24. Por último, no tenemos el tiempo de destacar esos frutos. En otro mensaje veremos agrupados esos más. La victoria decisiva, versículos 24 y 25. Pero los que son de Cristo. Esos peros maravillosos de la Biblia. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el versículo 16 dice que si andamos en el Espíritu, no satisfaremos, está no en imperativo, sino en presente, no satisfaremos los deseos de la carne. ¿Cuál es el remedio? La victoria decisiva de los reinos. Hemos visto la realidad de los dos reinos en conflicto. Hay dos reinos. Segundo, la intención de los dos reinos de imponerse. No es neutral, se van con nosotros en Semana Santa. La manifestación de los dos reinos se manifestará en alguna que otra forma, uno alando para el otro. Y en último lugar, la victoria decisiva de los dos reinos no están en igualdad de condiciones. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La segunda realidad, dice Paul Tripp, es la de mi identidad como hijos de Dios. Los que son de Cristo y de los recursos míos en Jesucristo. Esos recursos son que yo soy de Cristo y he crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ajá. Y si yo lo he hecho, ¿por qué siguen esas luchas? Precisamente, no en igualdad. Hay alguien que está dando el pataleo, queriendo imponerse, pero ya ha sido crucificado. La realidad de la persona y la obra del Espíritu Santo que mora dentro de los hijos de Dios. Tú tienes a Dios, la tercera persona de la Trinidad, dentro de ti. El que creó los cielos y la tierra, el que le dio forma, dice la Biblia, a tu espíritu, formó los cielos. Ese Dios, Espíritu Santo, está dentro de ti de tal manera que ya tú eres un hijo de Dios y puedes decir ante esa mujer que te provoque, diciéndote todo tipo de cosas. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valor, de amor y de dominio propio. Yo puedo decir no a mis deseos pecaminosos. Somos pecadores y reaccionamos pecaminosamente ante formas pecaminosas con que nos tratan. Pero podemos decidir, tenemos a Dios Espíritu Santo dentro de nosotros que no tienen los inconversos. Ese Espíritu Santo nos ha hecho hijos de Dios, nos ha dado la identidad en Jesucristo, nos ha dado las llaves de la promesa y nosotros podemos decir no. En realidad somos los únicos que podemos decir no ante las formas naturales con que los otros son arrastrados. Ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Nuestra condición es tan desesperada que no fue suficiente con que Dios nos perdonara, dice Paul Tripp. Él tuvo que descomprimirnos y meterse dentro de nosotros. De lo contrario, no seríamos capaces de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Ya no vivimos bajo el control de la carne, sino por el poder del Espíritu, quien día a día batalla contra la carne por nosotros.
Y cuando hay ese deseo, ese Jerónimo en nosotros de decir que nadie se meta conmigo, que yo no me meto con nadie, déjame irme ahora mismo de aquí de la iglesia lo más rápido posible y que nadie me salude y que nadie se meta conmigo. Hay un Espíritu Santo, una fuerza, si yo soy de Cristo, que nos dice: ¿quién te crees que eres? Ustedes son comprados por precio. Y hay gente que te necesita, y tú necesitas de gente, y tenemos que relacionar, y tenemos que relacionarnos en un cuerpo local, porque Cristo así lo ordena, y porque Él es el Rey de mi vida. Todos los días hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Pero el Espíritu Santo nos anhela celosamente, el Espíritu que Él ha puesto. El segundo tema de la realidad de nuestra unión con Cristo. Cuando nos convertimos en la cruz, Cristo no compró la capacidad potencial de salvar, no. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no dijo que Él iba a intentar salvar y hacer alguna parte, no. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él los salvó en una forma, y en cada día, de la culpa y la condenación del pecado, y todos los días los está salvando del dominio del pecado. Y es decir, que cuando hay alguien que viene aquí y por mi peligro pornográfico estoy viendo a la hermanita con ojos de otras cosas, o porque bajó el vestido o la puso otra cosa, hay unos ojos que se van directamente a donde Jesucristo, a su sangre carmesí, y que hace la lucha de romper decididamente con ese pecado, porque yo soy de Cristo y yo puedo decir no a los deseos de la carne. Que no me va a dejar estar solo, ni estar en esa situación, que voy a pedir ayuda de donde sea, si lo tengo que hacer, por el pecado que llegue, porque Cristo me ha rescatado. Él llevó nuestros nombres en la cruz. Su muerte y su resurrección son eficaces. Es decir, cumplirá sus propósitos en la vida de cada uno de los hijos. Nuestra unión con Él en su muerte y su resurrección significa que no tenemos que obedecer a la carne. No tenemos por qué obedecer a la carne. Que cuando vienen los deseos de nosotros, de que queda mejor el partido de basquetbol, que venir a la iglesia, que cuando alguien nos presenta que hacer los trabajos y los oficios que tenemos que hacer para el otro día lunes, es mejor que dejar de venir al culto del día que el Señor ha declarado que sea de Él, y la noche que sea de Él, y el día completo que sea de Él. A la hora de decidir, yo soy de Cristo. Los deseos pecaminosos por más tiempo podemos decir que no y tomar otra dirección. Uno de los tweets de hermano Misael que puso ahí, muy interesante, favoritos: cada pecado es un acto de traición cósmica, o sea, universal, un intento inútil de destronar a Dios de su soberana autoridad, dijo R.C. Sproul. Cada intento tuyo, cada intento, yo quiero que tú te mires a los ojos de Dios. Cada intento que tú quieras violar del día del Señor, cada intento de hacer lo que a ti te da la gana, cada intento de hacer tu propia voluntad, es un insulto cósmico, universal, delante de ese Dios que te dice: tú no eres tú de ti, no eres tuyo, eres mío. Y tú tienes, si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo dentro para poder decir no. Eso va a ser lo más triste, porque en el día del juicio se va a ver con pantalla gigante que pudiste haber dicho que no y lo dijiste y lo hiciste. Gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo habrá pagado por los pecados. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tiene un hijo sin disciplina. No tiene un hijo sin disciplina.
No pienses que tu situación va a quedar así siguiendo, como si no ha pasado nada. A la luz de lo que hemos hecho, examínate. ¿Qué fruto está diciendo tu vida? ¿Estás luchando con la gracia y la victoria de Cristo? Sí. Oh, qué bueno, qué bendición. Todos nosotros estamos luchando. Que el Señor te siga ayudando. Sigue luchando. Hay una corona esperada para ti. Qué bendición va a ser esa, que Dios, que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad, nos va a premiar por lo que Él ha puesto en nosotros. Oye eso. No estás luchando. ¿Qué está pasando? Te vas a quedar postrado. Te vas a quedar así toda la vida. Pide ayuda. Tú tienes a un gran Salvador. Y para eso te dio una iglesia. Hermano, ora por mí, mi corazón está frío, está indiferente con respecto a esto. Yo quiero que tú hables a mi alma. Me encantó una cita que vi de Timothy Keller. ¿Quién fue que la puso? No sé. Fue uno de aquí de la iglesia. La iglesia es un hospital para los incrédulos y no un museo de santos. Hebreos 3:12 nos dice que para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, por ese molde de hielo que pone frío, no es salir lo más huyendo de la iglesia, no es relacionarse. Yo sé que hay un grupo de chismosos. MacArthur dijo, ven, uno más cabe dentro de ellos. Yo no vengo a la iglesia porque está llena de hipócritas. Ven, uno más cabe dentro de la iglesia. Jesucristo tiene toda la gracia, dice Dai Henkin, toda la gracia para salvar, todo el poder para cambiarnos y toda la fidelidad para guardarnos hasta el final. Es a Él que tenemos que ver, puestos los ojos en Jesús. Si tú no eres cristiano, acude al gran Salvador. Él vino, vivió una vida perfecta y murió en la cruz para salvar a todo aquel que en Él cree. Y si tú te arrepientes, hay abundante redención con Él y misericordia. Él te salvará. Él te salvará de tus pecados. Él te dará un corazón de carne para que ames sus caminos. Oh, no te quedes en el estado en que estás. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes dos reinos peleando. Tú nada más tienes uno. El reino de Satanás y estás viviendo bajo la ira de Dios. Acude a Cristo, corre hacia Él, que en Él hay misericordia y abundante redención y perdón para nuestros pecados. Que el Señor te bendiga. No te vayas en Semana Santa, ni durante todo este día, sin estar advertido que hay dos reinos si eres cristiano. En el pueblo que estás, en el arroyo que estás, hay dos reinos y están peleando. No te quedes sin apoyar y estar del lado de Jesucristo. Ven en Semana Santa con Cristo y ven lleno de haber testificado del fruto de el Espíritu en tu vida. Que el Señor tenga misericordia de ti. Oremos. Oh Padre, esa ley en los miembros nuestros nos quiere arrastrar, nos arrastra, intenta arrastrarnos todos los días. Oh Padre, qué difícil es los deseos de nuestro propio corazón. Pero gracias por Jesucristo. Gracias porque somos de Él. Gracias porque nos ha dado el Espíritu. Y gracias que por ese Espíritu no tenemos un espíritu de cobardía, sino de valor, de amor y de dominio propio. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos por tu gracia y tu misericordia a vencer y puestas las armaduras,
luchar contra las acechanzas de Satanás y estar firmes. No podemos hacerlo solo, te necesitamos, Señor. Tú eres ese Rey que ha venido, mandaste a Jesucristo a morir por nuestros pecados y a librarnos del presente siglo malo. Ayúdanos, Padre. Queremos ser de ti, queremos hacer lo que a ti te agrada. No nos dejes y no nos desampares, Dios de nuestra salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos.